Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿de qué manera? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? La palabra, luego ¿qué? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Todos el 23, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tome su lugar. ¿Sabe usted cuánto es el porcentaje 100 por 1? Los que estudiaron álgebra van a saber esto. Porque yo escuchaba desde niños, de jóvenes, decir, es el 100%. No. Si fuera 100%, dijera 1 por 1. ¿Cierto o no? O si dijera Dios te va a dar la mitad de 1, es el 50, ¿qué? Por ciento. Estamos hablando 100 por cada uno. Y ahí las malas, falsas interpretaciones. Y ahí, por eso el pueblo no le pone mucha atención. Nada más 100%. No. Aquí Dios está hablando de un 10,000%. ¿Cuánto pagan los bancos en esta tierra? Aquí por una cuenta de ahorros o de cheques, ya no te pagan ya más de 1%. ¿Cierto o estoy mintiendo? 1%. Y aquí Jesús no está hablando de la productividad, de la efectividad de la palabra como un 100%. Está hablando que tiene una máxima capacidad de 10,000% de productividad. En otras palabras, como Dios diciéndote, mis palabras no son cuentos, mis palabras no son mentiras. ¿Se recuerda de la generación de Noé? Tomó la palabra como cuento, ¿sí o no? ¿Qué les dijo Noé? Por varios años va a ser ¿qué? Destruida la tierra. Va a llover por 40 días y 40. ¿Y qué dijeron la gente? Noé está ¿qué? Loco. Cuando alguien invita a la iglesia, vamos a escuchar palabra de Dios. No, hombre, ahí solo los locos van. Solo los ignorantes van. Porque no le ponen importancia a la palabra de Dios. Un día, dice la profecía, correrán de norte a sur, de este a oeste, buscando palabra de Dios y no la encontrarán. ¿Sabe cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor levante su iglesia. Cuando el Señor arrebate a su iglesia. Este templo va a estar vacío. Van a venir a querer escuchar al pastor Mirón. Y hasta filas van a hacer.
Yo no voy a estar. ¿Qué le va a venir sobre sus cabezas? Lo peor de lo peor, la gran tribulación. Donde una de las características de la gran tribulación, dice Jesús, será lloro y crujir de dientes. La gente se arrepentirá. Y lamentablemente déjeme decirle que Israel solamente de esa manera es que será salvo. Que la profecía dice que todo Israel será salvo, y explica por qué va a ser salvo. Porque todos terminarán confesando que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Eterno. Pero imagínense todo lo que van a tener que pasar, todos los desastres que van a tener que mirar. Mientras que nosotros podemos ser salvos ahora por fe, por la gracia de Dios, por ese acto de gracia de mi Padre Celestial enviando a Jesucristo a nuestra vida. ¿Sabe usted que la palabra de Dios desde los principios de las generaciones ha sido despreciada, ha sido pisoteada? Y me da tristeza porque por los años que tengo de ser cristiano, puedo decir que mucho cristiano pisotea la palabra. No sé si me explico. En otras palabras, se le da más valor a otras cosas que a la palabra de Dios. Acuérdense, estamos todavía en ese último instrumento de la armadura de Dios, llamada la espada. La espada, la espada que es la palabra de Dios. Todavía estamos en esto. ¿Por qué nos hemos detenido tanto en este último instrumento de protección para el cristiano? Porque esta es la única arma que el Espíritu de Dios usa para pelear. Es la única arma que el Espíritu de Dios usa para pelear. Dice, la espada del Espíritu. ¿La espada de quién? El Espíritu de Dios no usa nada más que la espada. ¿Y cuál es esa espada? Es por eso que el Espíritu de Dios es invencible. Es por eso que el Espíritu de Dios, al igual que Dios Padre, al igual que Dios Jesucristo, mi amado hermano, es temible en las generaciones. Un hombre llamado Ananías mintió cara a cara al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo mató. Con eso pelea el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. En otras palabras, no hay tanque más poderoso en la tierra que la palabra de Dios. No hay arma más poderosa en la tierra que la palabra de Dios. No hay armamento más poderoso en la tierra que la palabra de Dios. A su nombre. Oh, gloria a Jesús para siempre. Dios le da suma importancia. ¿Quiénes son los que no le damos importancia a la palabra de Dios? Nosotros. Yo crecí, como muchos de acá que tienen más de 20 años en el Evangelio, en las campañas evangelísticas, en los campos, los estadios. Y lo curioso es que hasta el día de hoy igual, hermano. Ya cuando van a la mitad de la predicación, la gente, los cristianos empiezan ¿a qué? A irse. Es una falta de ¿qué? Respeto. No al pastor o al predicador, es a Dios primeramente. Porque ¿quién representa la palabra? Dios. Él claramente dice, mi palabra. A Él representa la palabra. Él es el ejecutor, Él es el autor de la palabra. Es el consumador de la palabra. Y eso es lo que yo no desearía que usted cayera en ese pecado. De faltarle respeto a la palabra de ¿qué? De Dios.
Cuando Dios habla, ¿qué dice Dios? Oí cielos y oí tierra. Prestad atención, porque ¿quién está hablando? Dios. Cuando usted está en la corte del juez, ¿a poco usted está hablando? Y le está hablando ahí al que va con usted, si le acompaña a alguien. ¿Qué le pasa si lo ven a usted haciendo algo que no debe hacer en la corte? Recuerdo la primera vez que me tocó estar en una corte, yo inocentemente llevé un periódico, mi amado hermano hispano, y estaba leyéndola así, bien abierto. Cuando llega un moreno de como 2 metros, hermano. ¡Hey! Close that newspaper. Cierra ese periódico. Ay, hermano, ahí voy, lo cierro y hasta lo quería desaparecer. La realidad, yo no hablaba inglés, pero le entendí lo que me quiso decir. Porque ahí, ese lugar, la persona que está ahí representa autoridad. Ese lugar representa también autoridad. ¿Se merece qué? Respeto. Todo aquello que es autoridad merece qué? Si es un policía, a usted no le puede faltar el respeto, porque el policía representa qué? Autoridad. Usted tiene derecho para preguntarle por qué me está parando, no hay problema, pero no así, ¿y por qué me está parando? ¿Se da cuenta la diferencia? Usted puede defenderse ante el juez, pero tiene que ser con respeto. Con respeto. Los hijos tienen que respetar ¿a quién? A sus padres. Voy a ir en un minuto, le voy a decir las características de esta espada con la cual el Espíritu de Dios pelea. Dijimos, la espada del Espíritu es infalible. Diga conmigo, infalible. ¿Qué significa? No tiene error. No falla. Tú puedes confiar en la palabra. Que si Él dice que está contigo, más vale que creas que está contigo. Si Él dice, yo regresaré, más vale que le espere. No sé si me está escuchando. Yo así digo, aunque el mundo deje de creer, yo seguiré creyendo. Porque la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es infalible. No contiene ¿qué? Error. En la próxima enseñanza vamos a explicar las pruebas, mi amado hermano, contundentes que tenemos por la cual esta palabra de Dios es lo que es. Históricamente, científicamente, mi amado hermano, vamos a comprobar. Porque hoy científicos quieren llevarse el heroísmo de que ellos descubrieron que la tierra era redonda, mientras que cientos de años, más de 1000 años, más de 2000 años de que esta persona existiera, ya Dios lo había dicho a través de un hijo de Dios. O sea, la Biblia ¿es qué? Infalible. La Biblia ya había dicho antes de que Galileo Galilei naciera, de que la tierra era así. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios es infalible. No contiene ¿qué? Errores. Número 2, la palabra de Dios es pura. ¿Es qué? Es pura. No está contaminada. ¿Cuántos tienen oídos? Es pura. Número 3, la palabra de Dios es completa. No necesita ayuda. Bueno, metámosle un libro de los testigos de Jehová. Añadémosle otro libro de los mormones. La palabra de Dios ya está completa. Tan completa que en el último capítulo de Apocalipsis Jesús dijo, el que se atreva a añadirle a esta palabra, yo le voy a añadir todas las plagas que están en este libro. Un joven me dijo, oh, las 10 plagas. No solamente 10, hay más de 20 plagas ahí en la Biblia. No dijo las plagas de Egipto, no dijo Jesús, en este libro hay un montón de plagas con las cuales Dios castigó a los rebeldes y castigará a los rebeldes. La palabra de Dios es que completa, es que completa, no necesita ayuda. Bueno, metámosle aquí que también aparte de Jesús, María es la intercesora.
ya está completa. No sé si me explico. La nueva era de los cristianos, ¿verdad? Metámosle aquí que también hay profetas o apóstoles el día de hoy. Habían, pero ellos ya cumplieron su misión. Tú y yo seguimos las doctrinas de estos apóstoles. Seguimos las doctrinas que establecieron los profetas de Jesucristo, no los de hoy, que son llamados por hombres, menos por Dios. La palabra de Dios ya está ¿qué? Completa. Ay de Jacob Mirón si le añade algo a esta palabra. Esta palabra ya está ¿qué? Si usted le quita esta palabra, ¿sabe qué significa? Como que a una espada usted le corte un pedazo. ¿Va a tener la misma efectividad? No. Absolutamente, la palabra, la espada está completa. Tiene dos filos, dice la palabra, ¿sí o no? Número 4. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Cierto o no es cierto? Mire, cuando a un endemoniado le decimos, en el nombre de Jesús, te vas, al demonio no le queda de otra. Porque es por la palabra de Dios que ese demonio se va fuera. La palabra de Dios es ¿qué? Autoridad. Recuerdo en los tiempos más recios del evangelismo, cuando yo no era pastor, estaba como evangelista. No sé, esto jamás se me olvida. En la calle 11, esquina con la Shepherd, fuimos con unos muchachos después de predicar en un lugar donde fuimos a predicar y a cantar. Y no sé si todavía está ese restaurante ahí, restaurante Aranda se llamaba en esos años. No sé si todavía existe ahí. Éramos como 4 muchachos que me acompañaron esa noche. Esa noche me recuerdo por la razón de que como 7 pandilleros le entregaron su vida al Señor en ese lugar. Y uno sabe por el Espíritu cuando tú estás verdaderamente en el Espíritu. Fuimos a comer porque también tengo cuerpo. Nos sentamos a la mesa, de repente llegaron un muchacho con una guitarra y 2 muchachas a cantar. Habían muchas mesas y se fueron a la mesa donde yo estaba. Las muchachas estaban vestidas indecentemente, indecorosamente. Sus faldas llegaban como a esta altura. Y en ese momento yo en el espíritu me empecé a incomodarme. Pero sabía que esta era una obra de Satanás, una obra demoníaca. En ese momentito trajeron los nachos, empezaron ellos a cantar la primera canción. Y aquí fue donde yo doblé mi rostro. Y yo en mi espíritu le dije, Señor, me siento incómodo en este momento. Y es como que si Dios me hablara a mi espíritu y me dijera, pues haz algo. ¿Cómo así? Haz algo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Me recordó un hecho que sucedió en Reynosa, Tamaulipas. Parecido. Yo estaba orando durante el servicio y estaba empezando a llover y el pastor ya había dicho, agarren su silla y nos metemos al templo. Y ahí fue cuando el Espíritu de Dios, es hora de actuar, es hora de actuar, es hora de actuar. Y yo haciéndome loco, ¿pero qué? Es hora de actuar. Entonces le dije al pastor, ¿me permite el tiempo? Porque nadie se va a ir para adentro. El Señor va a parar la lluvia. Porque Dios va a enviar una lluvia mejor que esa.
y va a ser la lluvia de su gloria que va a cubrir este lugar. Y aquellas ancianas que no tienen cómo pagar una cita con el doctor, no tienen cómo pagar una operación, van a ser sanadas. Y de eso me recordó el Señor ahí cuando estaba doblando mi rostro ahí en el restaurante. Tú sabes lo que tienes que hacer, Jacob. Mi espada. Mi espada. En ese momento, en el nombre de Jesús, esa cuerda número 6 de esa guitarra se rompe ahora en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, Señor. Cuando abro mis ojos, ¡pah!, una cuerda apuntando hacia abajo en el piso. ¿Qué dijimos en la última enseñanza? La espada del Espíritu no es solamente un instrumento de defensa, sino que también es un instrumento ofensivo. Cuando hay que venir y atacar, hay que atacar. No sé si me está escuchando. Cuando hay que venir y entrar al terreno enemigo y decir, mi amado hermano, Jesús es nuestro Señor. Con los primeros instrumentos de la armadura de Dios, con esa nos protegemos. Con el escudo nos protegemos. Con la coraza nos protegemos. Con el casco nos protegemos. Pero con la espada, aparte de protegernos, ¿también qué? Vamos a la ofensiva. Atacamos. Obtenemos victorias. Déjeme decirle que no pudieron terminar la canción y el muchacho dijo, discúlpenos, se nos reventó esta cuerda y sin esta cuerda pues no podemos hacer ritmo y es la única guitarra que tenemos, vamos a regresar. Yo no le pedí la cuerda primera, ni la segunda, ni la tercera, las 6. Los que tocan guitarra saben esto, esa cuerda no se revienta. ¿Sí me explico? Pero yo le pedí a Dios eso por 2 razones. Número 1, que si iba a ser de Dios, tiene que ser un milagro rotundo. Número 2, porque sé, antes de ser evangelista, tocaba guitarra. Sé que esa cuerda nunca a mí se me reventó. Y también sé que con esa cuerda es que uno hace el bajo de la guitarra. Tungo, 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 tungo. Sin esa cuerda no hace uno bajo. Entonces, por esas 2 razones, por lo difícil que es de reventarse y porque si esa se reventaba, ya no iban a poder tener ritmo. Entonces, iba a ser, ya ellos ya no se iba a oír bonito las canciones, se tenían que ir. Entonces, así es como, amados hermanos, sinceramente se lo digo, para Dios no hay nada más seguro que la palabra. Todo lo que existe, cuando ve usted los cielos, las estrellas, el mar, ve Galveston, el océano Pacífico, el Atlántico, el Mediterráneo, todo eso fue hecho por la palabra que hoy usted está escuchando en este lugar. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Número 5, la palabra de Dios es suficiente. Diga conmigo, es suficiente. Te alcanza para todo. Te ayuda para todo. ¿O no es cierto? ¿Necesitas saber cómo se puede ser salvo? La respuesta está ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Necesita saber cómo conducir usted a su familia? ¿Dónde encuentra la respuesta? En la palabra. Usted no va con el psicólogo, usted va a la palabra. Es la verdad. La palabra de Dios es suficiente para que usted nunca en la vida necesite uno de ellos.
Porque quién es el que da consejo en la palabra para la familia? Dios. ¿Hay alguien más sabio que Dios? ¿Hay un psicólogo más sabio que Dios? O sea, hay ciertos casos en la vida que se necesita un psicólogo, pero ¿cuándo es ese caso? Producto de una ¿qué? Desobediencia de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero si todos obedeciéramos a la palabra de Dios, usted no tendría razón de visitar esos lugares. Porque qué mejor consejero que Dios, qué mejor sabio que Dios. La palabra de Dios es suficiente. Usted necesita saber cómo conducir a sus hijos, cómo disciplinar a sus hijos, cómo dirigir a sus hijos. ¿Dónde está la respuesta? No está en People's Magazine. ¿Sí me explico? No está en la revista, ni le voy a dar crédito, ni mucho menos promoción. No se encuentra en esas revistas, no se encuentra tal programa de televisión. La palabra de Dios es suficiente. Tenga oídos para oír. Cuando la gente en cualquier lugar que uno va, pastor, ayúdeme, mire, porque tengo este gran problema con mis niños, con mis hijos. El problema es, yo no sé cuándo escucharon aquí la serie de la familia. Fueron como unas 23 enseñanzas que traje acerca de eso. ¿Cuándo se recuerdan? Es que las familias, las madres, los padres piensan de que yo tengo un deseo de que todo me vaya bien, con ese deseo me va a salir las cosas bien. No, eso no dice la Biblia. Eso no es suficiente. La Biblia dice claramente que la bendición de Dios en todas las áreas de la vida vendrán sobre ti cuando tú oigas primeramente ¿qué? La palabra de Dios, y número 2, cuando tú la pongas por obra. Ahí viene ¿qué? La bendición. No es ese deseo, mi amado hermano, o ese sueño superficial. Yo deseo que a mis hijos les vaya bien. Depende de lo que usted haga con ellos. Depende del ejemplo que usted le dé a ellos. Depende del testimonio que usted le dé a ellos. La enseñanza que usted le deje a ellos. Como dice, instruye. ¿Qué demanda eso? Enseñanza. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué? Número 6. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es efectiva. Diga conmigo, efectiva. En otras palabras, cuando Dios habla, cosas suceden. ¿O no es cierto? Cuando Dios habla, cosas suceden. En cualquier sentido de la palabra, porque la palabra de Dios dice, no regresa a Dios, ¿qué? Vacía. Mire, cuando yo hablo y esta palabra sale por la televisión, ocurren 2 reacciones. Los que la reciben y la abrazan y se ponen gozosos, y aún aquellos que no aman a Dios, ¿qué? La rechazan y se enojan, porque la palabra de Dios está haciendo en ellos, ¿qué? Un efecto, porque la palabra de Dios sí tiene poder, sí tiene eficacia, sí es suficiente, es lo que Dios dice que es. La palabra de Dios es efectiva. Número 7. La palabra de Dios es divina. Diga conmigo, divina. No vino de una persona. Dios usó personas, pero ¿de dónde vino originalmente? ¿De dónde nació? De Dios, del Espíritu. Por eso es que esta palabra es que divina. ¿Por qué la inspiración no fue de Pedro, no fue de Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo les digo, ¿quién me lo dio? Dios. Todo lo que yo les enseño, ¿quién me lo enseñó? Dios. Entonces, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es que divina. Por eso le digo, este libro han querido quemarlo, destruirlo, desaparecerlo. Satanás, el mundo, los sistemas. Pero mire, esta palabra
aunque estos libros los desaparezcan, la palabra de Dios es eterna y estará para siempre. También dijimos que la palabra de Dios es la fuente de la verdad. Diga conmigo, es la fuente de la verdad. Dijimos también que es la fuente de la felicidad. ¿O no dijo así Jesucristo? Lucas 11. Felices son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. En su Biblia dice, bendecidos son o bienaventurados son. ¿Sí o no? Bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Proverbios 8:34 dice, feliz es el hombre que me escucha, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que quizás ese ha sido uno de mis secretos míos? Por la cual los que me conocen, las situaciones que hemos pasado en la vida, en las familias, en la familia, en el hogar, y aún en esos tiempos, los que están más cerca de mí, se dieron cuenta que no me vieron cabizbajo, no me vieron triste, no sé si me explico. Nunca les dije voy a tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Uno de los secretos es esto, que nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Y esta continua alimentación que trae según Jesús y el Proverbios, trae bienaventura, trae felicidad, trae alegría a nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra nos inspira confianza. Sabemos que si estamos en Dios y obedecemos a Dios, entendemos lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas, por muy duras que sean, que estés pasando, difíciles que sean, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si estás pasando tú una situación dura en el presente, difícil, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en la palabra. Porque la palabra te lo va a recordar una y otra vez. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Amén, hermanos. La palabra de Dios también es, mi amado hermano, fuente de poder. ¿O no es fuente de poder? Cuando David estaba parado enfrente del gigante, ¿qué usó? ¿El poder de David o el poder de la palabra de Dios? No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Qué es eso? Palabra de Dios. La Biblia también es fuente ¿de qué? De poder. ¿Cómo el diablo se fue de donde estaba Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Esta Biblia, este libro, también es la fuente de la victoria sobre el enemigo. ¿Cierto o no es cierto? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la fuente de la victoria ¿sobre quién? Sobre el enemigo. Preste atención. Y esto lo enseñamos anteriormente. La Biblia dice que Jesús estaba en el desierto y ahí llegó Satanás ¿para qué? Para tentarlo. En otras palabras, para ver en qué caía, pues. Porque para nosotros los latinos tentar es, voy y le toco el brazo al hermano. Pero tentar en el sentido espiritual es ver de qué manera alguien hace caer, hace desobedecer a otra persona. Hace pecar a otra persona. Eso es tentar. Amén. Entonces, grábese esto. Aunque el diablo vino, en ese mismo día 3 veces lo tentó. ¿Cierto o no?
día un joven me decía, pastor, es que el diablo a mí no me deja en paz. Digo yo, puede ser que usted, mi hijo, ande siempre descubierto y no ande protegido con la armadura de Dios. Y como usted quiere servir a Dios, ahí va a tener al diablo siempre. El diablo aprendió de la vida de Jesús. Dijo, le tiré 3 y de 3 ni una. No, hombre, ¿para qué lo voy a buscar otra vez más? Mejor voy a buscar a los hermanos de Houston. ¿Cierto o no? Depende de usted que tenga el diablo siempre ahí encima. Job, ¿lo tuvo siempre el diablo? No. Intentó, según la conversación que tuvo con Dios, el diablo ya había intentado varias veces de hacerle algo a Job, pero no había podido. El mismo diablo le dio testimonio a Dios y le dijo, a ese no se le puede hacer nada porque tú le tienes un cerco de protección. ¿Te das cuenta? Intentó el diablo, pero no pudo. El diablo sabía que ese hombre era un hombre de principios, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre santo. No sé si me explico. No estamos exentos de las visitadas del diablo, de las zarandeadas del diablo. Pero mi amado hermano, la palabra es la palabra, nos ayuda para entender muchas cosas. ¿Sabe a quiénes cristianos el diablo siempre está haciendo la vida a cuadritos, los tiene pero hecho pedazos? Son aquellos que no andan protegidos con la armadura de Dios. A Jesús lo tentó 3 veces, pero usted lee el resto de la historia de Jesús, el diablo ya no volvió directamente a tentarlo. Porque Jesús en las 3 tentaciones, ¿qué usó? Use la palabra, viva la palabra. Camine con la espada del Espíritu. Ya se va a dar cuenta que las mismas circunstancias no le van a visitar siempre de parte del diablo. El diablo va a decir, no, intenté llegarle por aquí y no pude. Y déjeme decirle, ya no va a llegar por ese lado. Tal vez la siguiente vez que te va a llegar va a ser por medio del trabajo. No sé si me explico. Es por eso que todas nuestras áreas deben estar protegidas con la palabra, con la palabra, con la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en un lugar y un patrón me dejó ahí al cuidado de bastante dinero. Y un compañero me dice, mira, yo que tuve esa fuera la oportunidad para agarrarme algo. Él no sabe cuánto hay ahí. ¿Qué era esa? Una TEN de parte de él. Hermano, una tentación del diablo no es que usted va a ver al diablo con cachos y con el rabo y con el gran tenedor en la mano derecha y de color rojo. Ese no es el diablo. Ese es el diablito de la lotería. El diablo es un espíritu. ¿Es un qué? Espíritu. Y por cuanto ese espíritu anda buscando ¿qué? Un cuerpo. Y espero que no sea el suyo, sino el de alguien más. Y ese alguien más es el que el diablo va a usar ¿para qué? Tentarlo a usted. Si es hombre, en la mayoría de casos va a usar ¿qué? Una mujer. Y si usted es mujer, en la mayoría de casos el diablo va a usar ¿qué? Un hombre. Usted puede pasar, hermano, en la iglesia los 7 días, como hay iglesias que tienen servicio los 7 días y hasta 3 servicios diarios. Y usted ve, vive una vida miserable, una vida fuera de la gracia, que es lo mismo que decir desgraciada. Porque casi en cada tentación caen en ella. Viene Satanás, que es espíritu, y se mete en alguien
que le encanta el chisme, viene y te visita o te llama por teléfono y te dice: hermano o hermana, le quiero contar lo que a mí me contaron. Ni siquiera estuvo presente. ¿Sí me explico? Le quiero contar lo que a mí me contaron. Cuando a mí me dice un ministro y me llama por teléfono y me dice eso: te quiero contar la nueva de Houston, le digo yo: no me lo cuentes. Tengo una mejor historia que conocer o estudiar. Porque esa es una tenta. ¿Y cuál es el propósito? Tumbarme a mí. Para yo perder ¿qué? La bendición de Dios. En serio, hermano. En cualquier lado. ¿Sabe usted que Dios detesta cuando no hay testigos visibles? Es más, si usted lee la palabra, para dar testimonio en contra de alguien, tienen que haber 2 personas mínimo que estuvieron ahí presentes para que eso sea ¿qué? Tomado como testimonio delante de los ojos de Dios. No que porque te lo contaron. No, ahí estuve. Ahí estuve. La palabra de Dios es una fuente de ¿qué? De poder. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos también que la palabra de Dios es una arma no solamente defensiva, sino también ¿qué? Ofensiva. Al final de la tercera tentación, Jesús le dice a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Ya imagino la gran espada de Jesús ahí, ¿no? ¡Fua! Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¡Wow! Ay, Dios, pero los cristianos de hoy: diablito, diablito, ¿en dónde me arrodillo? Solo dime. ¿Ah? Cristianos que me llaman y me dicen: pastor, ¿qué opina usted? Es que en el trabajo dice que van a hacer una fiesta y ahí vamos, ahí por ley tengo que tomar licor yo y cerveza. ¿Qué opina usted? ¿Le agrada eso a Dios? ¿Y por qué me pregunta si usted sabe? ¿Usted quiere que yo me una y me con palabras yo caiga en el mismo pecado suyo? No. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. Es una tentación para usted. Y si es tentación, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con las tentaciones? ¡Huir! A usted no le van a correr el trabajo por no ir a esa fiesta. O si yo fuera y si me corrieran por eso, mejor me busco otro. Pero yo no voy a pecar a Dios. ¿Qué hizo José? Prefirió que lo echaran ¿a dónde? A la cárcel. Arriesgó más que perder un trabajo, ¿o no? Sí. Y no fueron de días, semanas y meses, fue de años. Arriesgó que lo metieran a la cárcel y lo metieron. Pero prefirió honrar la palabra. ¿Cuál palabra? Sed santos, sed santos, sed santos, sed santos, sed santos, sed santos. Temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Guardar sus mandamientos. ¿Cuál palabra? Los 10 mandamientos. No fornicarás. No fornicarás. Si fuese sido casado José, hubiera aplicado: no adulterarás. ¿Te das cuenta? Las maldiciones son producto de ¿qué? Desobediencia a la palabra de Dios. Eso es. Mire, grábese esto en su corazón. El deseo de Dios para la humanidad siempre ha sido, ¿qué dice? Bendición. Y solamente ¿qué? Fue tan sincero Dios en decirle a la humanidad: delante de ustedes está la bendición y la maldición. ¿Quién la escoge? Ustedes. ¿Sí? Porque el deseo de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos. Si eres padre, que sea un padre de bendición.
Si eres hijo, que seas un hijo de bendición. Si eres una familia, que seas una familia de bendición. No sé si me está escuchando. Uno puede ser bendecido aunque sea con frijoles. Uno puede ser bendecido aunque sea con platos de esos de plástico. Pero esa bendición viene a través de esa obediencia, donde uno sabe que en toda trampa, en toda tentación, usted ha procurado obedecer a la palabra de quién, de Dios, y a su nombre. Así la palabra de Dios es, como es una arma que nos protege, también es una arma ofensiva. Así le dijo Jesús a Satanás. Satanás quería que se postrara Jesús ante Satanás y adorara a Jesús. ¿A quién? A Satanás. Solo póstrate y yo te daré ¿qué? Todos los reinos. Grábese esto, mi amado hermano. El Señor Jesús no te va a andar ofreciendo reinos. No te va a andar ofreciendo que veo sobre tu cabeza 40 casas, 20 automóviles, cuando apenas uno podemos manejar a la vez. Jesús no te va a andar endulzando el oído de esa manera. ¿Sí me explico? Sí, a veces al canal, a la oficina llega y de repente llega un falso ahí y me dice: el Señor me dice que te va a llevar a las naciones. Dije: pues eso no es cierto, le digo, porque a mí ya me llevó de hace tiempo. ¿Sí me entiende? El Señor Jesús no va a andar haciendo eso. Si ya Jesús ya dice en su palabra qué es lo que debemos nosotros hacer y qué es lo que podemos ser y lo que podemos llegar a ser. El apóstol Pablo, que dijo: lo único que yo tengo de qué gloriarme, ¿qué es? De la cruz en Cristo, de la cruz de Cristo. Lo único hermoso que usted ve en mí, dijo Pablo, es la gloria de Dios en mí. Pero si quito la gloria de Dios de mí, lo único que queda es un pedazo, como dijo el siervo, un pedazo de barro. Eso es lo que somos. No tenemos nada de qué gloriarnos. Ahora sí vamos a ir a Mateo 13, por favor. Mire, pequeñita introducción, ¿verdad? De un minuto. Amén. Aquí el Señor Jesús está hablando, mi amado hermano, de la parábola del sembrador. El mayor de los sembradores es nuestro Dios. Él nos trajo la palabra, ¿no? La semilla. Pero cada vez que usted habla de Dios, usted se convierte también en un ¿qué? En un sembrador de palabra. Amén. Donde quiera que usted encuentre en la Biblia y en este caso en el capítulo de Mateo 13 dice que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, lo dice claramente, ¿verdad? Excepto aquella ilustración que usa Pablo cuando refirió a la ofrenda, ¿verdad? Que el que siembra escasamente cosechará que escasamente. Pero aquí está hablando claramente que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Dice verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿dónde? En su corazón. Lo que fue sembrado ¿dónde? ¿Cuál es el deseo de Dios hoy en su palabra? Sembrarte algo ¿dónde? En tu corazón. ¿Para qué? ¿Para esterilidad o para
productividad. Para bendición, productividad. Pero ¿quién está en contra de eso? Satanás. ¿Sabe? A algunos ahorita le está dando hambre porque es naturalmente si estás en ayuno. ¿Sí me explico? Y luego de ahí se puede aprovechar el enemigo para distraerte. Para que tú te pongas a pensar más en el hambre que tienes y descuides el propósito que Dios tiene para tu vida hoy. Y es que hoy tú empieces una semana productiva, mínimo 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Aleluya. Sí. En las costumbres religiosas, cuando mandan al niño a la escuela, vienen y lo persignan, ¿verdad? Le hacen la cruz. Que Dios te bendiga, mi hijo. Eso no va a bendecir a su hijo. Esto es lo que va a bendecir a su hijo. Que la palabra de Dios quede sembrada en ese niño, en ese joven, como los niños que están recibiendo ahorita la palabra de Dios. Eso es lo que bendice al niño, eso es lo que bendice al joven, y eso es lo que bendice al adulto. La palabra de Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿quién va detrás de esa semilla para que no produzca? Satanás, el enemigo, el mundo, los pensamientos humanos. Oh, mira, no le preste atención si esa palabra ya la escuchaste más de 10 veces. Mejor empieza a sumar y a restar ahí en tu mente. 4 más 4 son 8, menos 2 son 6, por 10, 60. Mira, como ya sabes esta palabra, descansa en tu mente por esta hora. Deja al pastor que siga. ¿Quién es ese? El diablo. ¿Qué quiere hacer? Desarraigar esa semilla. Grábese esto en su corazón. Puede ser que esa semilla llevaba un propósito para su vida de parte de Dios, que ese iba a ser el día del nacimiento de esa semilla. Tal vez era una palabra, era una promesa que usted necesitaba escuchar para en ese momento unir su corazón, su espíritu con la palabra de Dios, porque esa es la única forma que lo sobrenatural ocurre. Cuando alguien aquí en la tierra verdaderamente le da lugar a la palabra de la misma forma que Dios le da lugar a su palabra. Por eso que David fue un hombre de fe, fue un hombre que creyó a la palabra, dependió. O no dice el salmista: esperé, 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 y él me oyó y no dejé de esperar hasta que la palabra se cumplió.